Bien, señora, buenas tardes. Entonces, hoy día vamos a revisar el tema, puntualmente el tema de requisitos. Bien, debemos tener claro de que los requisitos, ojo, requisitos, provienen de lo que el sistema va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos tener un requerimiento. ¿De acuerdo? Un requerimiento se establece en virtud al negocio. Estos requerimientos que nacen en virtud al negocio poco más adelante tienen que traducirse en lo que el sistema va a hacer, en lo que el sistema va a tener como característica. Es por eso de que es importante que las especificaciones de requisitos, es decir, lo que el sistema va a hacer de manera puntual, sean completamente claros, no existan elementos de ambigüedad dentro de estos requisitos. Ahora bien, ¿cómo logramos de que un requisito sea completamente claro, completamente específico? Conociendo el negocio. Es decir, no podemos nosotros determinar o podemos construir un requisito si es que no conocemos la naturaleza propia del negocio. Es por eso que es muy importante de que ustedes, cuando van a construir un sistema, tienen que entender con precisión cuáles son las características que tiene el negocio. No podemos nosotros hacer una correcta construcción de un sistema si no entendemos esto de manera clara. Bien, esta clase vamos a hacerla de manera dinámica. Entonces, comenzamos. ¿Cuáles serían los requerimientos, ojo, requerimientos de un sistema de ventas? Ustedes identifiquen cuáles serían los requerimientos de un sistema de ventas. A ver, escriban ustedes en el chat. Nos piden hacer un sistema de ventas. No estoy hablando de requisitos, estoy hablando de requerimientos de un sistema de ventas. Muy bien, John, que el cajero genere el comprobante de pago, es un requerimiento. Recuerden que en el requerimiento siempre tenemos que tener en claro quién va a hacer qué. Por otro lado, si quisiéramos hablar de requisitos, ¿qué o cuál podría ser un requisito de esto? Ya estamos hablando de requisitos. El compañero John planteó un requerimiento y el requerimiento es que el cajero genere el comprobante de pago. La pregunta es, sobre ese requerimiento, ¿qué requisitos podríamos hacer? Muy bien, que el sistema genere comprobante de pago, pero no es tan sencillo, Jonah, no es tan sencillo. Si hablamos de requisitos, lo que tenemos que preguntar, exacto, lo que tenemos que preguntarnos es qué va a hacer el sistema para generar el comprobante de pago. O sea, piensen en esa lógica. ¿Qué va a hacer el sistema para que el cajero pueda generar el comprobante de pago? ¿Qué tiene que hacer mi sistema? Si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, vamos a tener en consideración algunos elementos lógicos que nos van a permitir diseñar las funcionalidades, las características de nuestro sistema. Entonces, si partimos por ese elemento lógico, nosotros cada vez que hacemos un requerimiento, y eso lo habíamos visto en la clase última pasada, cada vez que hacemos un requerimiento, debemos establecer ciertos requisitos específicos. Bien, nosotros cuando determinamos estos requisitos, ojo, estos requisitos tienen que tener la completa claridad de lo que se va a construir. Es decir, no podemos tener un requisito que sea ambiguo, no puede existir la ambigüedad en la construcción del requisito. Es por eso, recuerden la última clase, que cuando nosotros hacemos la construcción del requisito, ¿sí? Y su compañero nos decía STRQ,
Y el requerimiento nos dice que cajero, el cajero debe generar, el compañero nos decía, el cajero debe generar, mis disculpas, quiero buscar lo que precisamente dijo su compañero, que el cajero debe generar el comprobante de pago, el cajero debe generar el comprobante de pago. Ojo, este es un truco, ¿ah? O sea, no es algo que normalmente ustedes van a encontrar en ningún libro, es algo un poco de la ciencia, de lo que nosotros hacemos. Yo tengo, por favor atentos a esta parte, yo tengo que darme cuenta de que este requerimiento, este STRQ, las solicitudes de requerimiento del cliente, más adelante se van a transformar en feeds, lo que hablábamos, en características. Entonces, este STRQ 01, que es el cajero debe generar el comprobante de pago, tiene una relevancia, es completamente claro, no tiene ninguna ambigüedad. Por lo tanto, yo en este momento, cuando identifique mis feeds, cuando haga mi feed 01, yo también mis características sobre este requerimiento tienen que ser completamente claros. Entonces, estas características, mis disculpas, me olvidé de marcar esto como STRQ, valor buscado, matriz buscada, indicador de columnas 2. Entonces, aquí pondría pues mi STRQ 01. Entonces, el cajero debe generar un comprobante de pago. Ojo, el cajero me debe me debe generar un comprobante de pago, implica de que yo tengo que pensar en qué va a hacer mi sistema para generar comprobantes de pago. Y en este caso, por ejemplo, para poder generar el comprobante de pago, mi sistema, como bien lo dice John, el sistema debe buscar, ¿qué cosa debe buscar John? Debe buscar al cliente, por ejemplo. Yo no puedo generar un comprobante de pago que no tenga cliente. ¿De acuerdo? No puedo generar un comprobante de pago si no tiene cliente. Adelante, John. Sí, profe, disculpe. O también podría ser el sistema de buscar la compra. No, porque lo que pasa es que buscar la compra, recuerda que estás hablando de la lógica del sistema. ¿De Ah, acuerdo? ok. Ahora, O sea, mucho cuidado con eso. Y ojo, John, no es de que no tengas razón. Por ejemplo, si tú haces una preventa, o sea, tú generas este concepto de la preventa, la famosa cotización, ¿de acuerdo? Ahí sí tú podrías decir de repente por el negocio, ojo, por el negocio de que para generar el comprobante de pago se tiene que primero buscar la cotización. Pero eso dónde o de dónde nacería eso, de que de repente en ese negocio, en esa empresa en particular te dicen yo no te vendo si antes no te he hecho una cotización. Y hay algunas empresas que manejan esas reglas de negocio. O sea, no está mal, ¿no? ah, ok. ¿De Ah, ya, acuerdo? profe, ok. Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo atender una cita con el médico si antes no tienes historia clínica. No, pero quiero decir, primero tienes que tener una historia clínica para que el médico te atienda. Entonces puede haber ciertos elementos en los cuales existe trazabilidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ah, ok, Sí. profesor. Entonces, ojo, esta clase quiero que ustedes pregunten todo. La próxima semana tenemos el examen, tenemos la evaluación continua número 2. ¿De acuerdo? Y al final de la clase de hoy les voy a inclusive mostrar cuáles son las preguntas del examen.
¿Ya? Por eso no hay truco en el examen. ¿Ya? Pues lo que buscamos es de que el alumno entienda, ¿cierto? Aprenda, ¿cierto? Pero sobre todo analice. Bien, planteemos otro caso. ¿Qué pasaría si el caso no fuera, atentos, no fuera un sistema de ventas, sino un sistema, por ejemplo, a ver, yo propongo uno, un sistema de qué? Un cliente me dice, ¿un sistema de qué? Plantea. De gestión de almacenes. Muy bien, yo. Listo. ¿Cuál sería un requerimiento? ¿Cuál sería un requerimiento de un sistema de gestión de almacenes? Por ejemplo, muy bien, el almacenero debe registrar, ¿sí?, el ingreso de los productos. Ahí tienes un requerimiento. Es completamente claro. O sea, cada vez de que llegue un producto, el almacenero debe registrar el ingreso de los productos. No hay duda, ¿cierto? Todo el mundo lo entiende. Como requerimiento. Pero como requisito, para cumplir este requerimiento, ¿qué tiene que hacer mi sistema? Pero antes, ojo, muy bien, ojo, pero estamos hablando de que debe registrar el ingreso de productos, ¿cierto? Si vemos en la parte lógica, pues es muy importante ver la parte lógica, exacto, lo primero que tendría que hacer. Por eso de que ustedes, a este nivel, cuando estén desarrollando esta lógica, ustedes lo que tendrían que es pensar, imaginar en diagramas de bloques. En diagramas que nos permitan entender las funcionalidades que después vamos a nosotros determinar en el desarrollo del producto. Entonces, no podemos trabajar, no, no podemos nosotros desarrollar este esquema de manera tal si es que no tenemos un diagrama de bloques de lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros cuando hacemos el diagrama de bloques, ojo, no sé si ustedes en un momento dado lo han visto, un diagrama de bloques, tenemos que entender el grueso de información. A ver, ¿cómo sería un esquema de un diagrama de bloques? Para entender esto, de manera sencilla, podríamos decir de la siguiente manera, ¿sí? Ojo, lo voy a hacer hacia la mala, por si acaso. ¿De acuerdo? Lo voy a trabajar hacia la mala. A ver. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño escenario, no solamente para entender lo que representa que el ingreso debe ingresar. Primero, ¿qué hace? Primero el almacenero, ¿sí?, recibe el producto del proveedor, ¿de acuerdo? Del proveedor, ¿de acuerdo? Va a recibir el producto del proveedor. Esa es la primera actividad que va a hacer el almacenero. Muy bien. Luego, ¿qué viene? Luego, una vez que recibe el producto del vencedor, estamos pensando como sistema, esto no va a estar en el sistema. Esto es, oye, le entregaron la mercadería. Él lo que va a hacer como paso siguiente, él va a tener que buscar si el producto está registrado. Va a tener que buscar si el producto está registrado. Y en ese momento sale este elemento, ¿no? Entonces sale este elemento. Si el producto está registrado, lo estoy haciendo acá porque no quiero salir de la herramienta. Estoy haciendo acá un diagrama de bloques hacia la mala, por si acaso. A ver, si de repente me permito.
para que ustedes se entienda claramente, ¿no? Si el producto está registrado, si está registrado el producto, ¿sí? Si está registrado, se registra el ingreso del producto. Es decir, solo si el producto ya antes lo habíamos comprado, el sistema me va a decirme si ese producto ya lo tenemos registrado, sabemos que es Coca-Cola o lo que tú quieras. Hacemos el ingreso o el registro del producto. Sí, está registrado, sí existe. Pero si no existe, ¿qué pasa si el producto no existiera? No hubiéramos el producto primera vez que llega. ¿Qué deberíamos hacer? Estamos viendo la lógica del sistema, por eso que tenemos que pensar en estos tipos de diagramas. ¿Qué tendría que hacer mi sistema? ¿Tendrías que registrar el ingreso? No, tendrías que primero registrar el producto. Registrar datos del producto. Datos del producto. O sea, no puedo registrar el ingreso porque primero... Y después que registrar los datos del producto, recién en este momento, yo voy a poder registrar, recién en ese momento, yo voy a poder registrar el ingreso del producto. ¿De acuerdo? Y probablemente después de eso, recién después de eso, yo voy a poder de repente, ¿sí? Imprimir la constancia de ingreso. Estoy indicando de que haber una constancia de ingreso, como de repente no hay una constancia de ingreso, sino de repente antes de eso todavía va a haber una actualización de los datos del ingreso del producto. Entonces, si nosotros analizamos la lógica desde esta manera, ya tendríamos lo que vamos a construir. Exacto, exacto. Lo que pasa es que antes de imprimir registro el ingreso de productos, y es muy bueno, Ángel, lo que acaba de señalar, es control C, ¿sí? Actualiza el stock del producto, actualiza el stock del producto, y después recién imprime la constancia y cierra. ¿Cierto? Justamente, Ángel, aquí, ojo, miren, acá busca el producto. Acá, cuando me va a, si el producto existe, me va a botarme cuántos tenemos de ese producto. Si tenemos ese producto registrado, aquí me voy a darme cuenta. Y si ya tenemos que este conector, ¿sí? Nosotros en este conector, ¿qué haríamos? Es el sino. Si existe el producto, registramos el ingreso. Registramos el ingreso, registramos el ingreso del producto, registramos la cantidad, vamos a para que sea más claro todavía, la cantidad de ingreso del producto. Y con eso actualizamos el stock. Entonces, la lógica de lo que vamos a construir justamente este diagramita es un diagrama de bloques. No es un diagrama de actividades detallado, es un diagrama de bloques. Nos ayuda a entender cómo funcionaría mi sistema. Entonces, si tenemos esto, no sé si en papelito, mentalmente, no lo sé, lo que ustedes podrían es justamente declarar fácilmente las características del sistema. Y podríamos decir de una manera simple que el sistema debe buscar, ¿sí?, el producto. Listo. El sistema debe permitir el registro del producto
y es nuevo. El sistema debe permitir el registro de la cantidad ingresada de productos. El sistema debe actualizar el stock de productos. El sistema debe imprimir, por ejemplo, la constancia de ingresos de productos. ¿De dónde salió toda esta información? De esta lógica que estamos planteando. ¿Alguna pregunta, señores? Entonces, nosotros, para hacer un sistema, tengo que yo diseñar mi lógica. Y esta lógica es la que aprobamos con el cliente. Pero claro, al cliente no le presentamos un cuadrito así muchas veces. Eso lo manejamos en nuestro papelito. Inclusive en cada uno de estos elementos yo puedo ir pensando cómo sería la interfaz. Entonces, si nosotros tenemos estos elementos claros y podemos definir estos elementos de una manera objetiva, rápidamente vamos a construir nuestros requisitos. Es por eso que es importante que cuando nosotros diseñemos la gestión de los requisitos, estos requisitos tienen que ser 100% específicos. Nosotros no podemos tener un requisito que no sea específico. Y es por eso de que estos requisitos, según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, nos plantea ciertas pautas, ciertos elementos que nosotros deberíamos seguir. Y estos elementos, esta norma, que es la 830, se llama recomendaciones para la especificación de un sistema. ¿Y qué nos dice la especificación del IEE, la 830, que viene del año 98, pero sigue vigente hasta ahora? ¿Qué te dice? Para construir un sistema, lo primero que tenemos que tener es, ojo, tenemos que tener en claro cuáles van a ser el modelamiento del negocio. O sea, fíjense acá que te dice, sigue las normas, pero tienes que entender el modelamiento de negocio y transformar ese modelamiento al modelo de un caso de uso de sistema. Y este modelamiento de caso de sistema tiene que contener nuestros prototipos. Y cuando tú lo documentes, tienes que hacer en un lenguaje formal, natural, simple, que se entienda. Tienes que poder trabajar pseudocódigos, es decir, cómo sería en la parte lógica. Y estos elementos también muchas veces tienen que trabajarse con lo que son los árboles de decisión. ¿Qué pasa si existe? ¿Qué pasa si no existe? Y también a veces tengo que ver los modelos de entidad-relación, es decir, las tablas de la base de datos. Tengo que tener mi matriz, lo que hablábamos en la clase pasada, miren, como les enseñaba, requerimientos, por ejemplo, en el Excel que les acabo de mostrar, ¿no? Requerimientos, requisitos. Luego, requisitos, casos de uso. La clase pasada ya lo hemos estado viendo. Y estas recomendaciones te dicen, si tú haces correctamente esto,
vas a lograr construir un sistema adecuado para las necesidades de la empresa. Ahora, esta norma, como les decía, nace desde el año 98. Es una norma de cumplimiento internacional, pero ojo, no es obligatorio que la gente lo cumpla. Es decir, ese cumplimiento de por si acaso cumple, es una recomendación que te hacemos. ¿Y para qué sirve seguir estos pasos que les planteaba? Que es identificar tu modelamiento, hacer tus prototipos, ver tus casos de uso, documentar lo que estás haciendo. ¿Para qué sirve todo esto? Esto sirve para entender la comunicación que tiene que haber entre la empresa que está desarrollando y los clientes. Es decir, para poder realmente nosotros entender los requerimientos del cliente y estos requerimientos plasmarlos en un sistema. Muchas veces los clientes no saben lo que quieren. Por lo tanto, le pedimos al cliente y le ayudamos al cliente a que describa claramente lo que quiere. A veces los proveedores, los que nosotros damos servicios, no entendemos lo que el cliente nos dice. ¿Por qué? Porque el cliente tiene otra forma de muchas veces expresar, no es técnico cuando plantea algunas de las cosas. Un buen requerimiento sirve también como base para hacer la correcta gestión y diseño de un sistema. Es decir, establece qué es lo que va a contener el contrato para el diseño del software. Y si tenemos claro las cosas desde un inicio, nosotros podemos evitar retrabajos, reprocesos. Nos evitamos la fatiga, porque eso no es lo que yo te dije, eso no es lo que yo quería. Nos evitamos esos elementos. Y es por eso de que si tenemos correctamente identificados los requerimientos, tenemos una base sólida que después nos permita probar el software que hemos diseñado. Y si hubiera de repente otros softwares dentro de la organización, nos permite también hacer la integración con otro software, porque desde un inicio sabemos contra qué nos vamos a enfrentar. Y eso ayuda a la organización a que si el software funcione podamos hacer mejoras dentro del ciclo o la innovación de los elementos del software. Es por eso que nosotros tenemos que tener en claro de que la gestión de los requerimientos y la transformación de estos requerimientos en requisitos y más adelante los requisitos en caso de uso sirven para poder nosotros efectuar de manera adecuada un sistema. Es por eso que cuando se habla de requerimientos y la transformación en requisitos, se habla del ciclo de vida de los requisitos. ¿Qué te dice el ciclo de vida de los requisitos? Primero analiza lo que quiere la empresa. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Analiza los requerimientos, ojo, requerimientos de la empresa. Y dependiendo de esos requerimientos, plantea requisitos, especifica lo que tu sistema va a hacer. Luego entrega esos requisitos al cliente para que el cliente conjuntamente contigo verifiquen y validen. Es decir, sí, eso es lo que yo quiero que se construya. Luego, podemos, dentro de esta etapa de verificación y validación, poder hacer algunos mantenimientos, es decir, agregar cosas, eliminar cosas, modificar cosas. Y luego la licitación, es decir, la terminación de este proceso para poder ir poco más adelante ya a la etapa de la construcción del aplicativo. Esta forma de trabajar ayuda mucho a las organizaciones, porque las organizaciones buscan de esta manera establecer un orden en lo que hacen.
buscan establecer pautas en lo que hacen. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Buenas Adelante, tardes, profesor. ¿Se escucha? te escucho. Sí, correcto, gracias. Ahí veo que todas bueno, ahí las ideas están en secuencia. O sea, no van a tener, digamos, una parte como que esta es la fase final de la elaboración o el ciclo de vida del requerimiento. Ya, lo que pasa, muy buena pregunta. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate. Continuamente los requerimientos se van perfeccionando. Cuando hablamos de la e-licitación, Sí, ¿alguna vez ustedes han escuchado la palabrita qué es una e-licitación? sinceramente no, profe. Yo no. Muy bien, no te preocupes. La licitación de los requerimientos, ojo, primero no lo van a encontrar en el diccionario de la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Es Genial. una palabra que se traduce en términos de requerimientos. ¿De acuerdo? Y este elemento es lo que nos dice que es la terminación de los requerimientos, como requerimiento plano. Es decir, como elementos en los cuales nosotros conseguimos información para poder más adelante seguir trabajando. La licitación es la salida de información por parte de la organización, por eso se llama de salida, y que permite a la organización tener una mejor cobertura, una mejor definición de lo que se hace. Entonces, claro, lo que pasa es como una suerte de mejora continua. ¿Se recuerda el ciclo de Deming? Claro, claro, claro. Es una entonces, ese elemento de licitación te hace de que tú puedas ir mejorando los análisis que poco más adelante vas a ir construyendo. Porque los softwares continuamente van a ir mejorando, pero mejoran en relación directa a que los requerimientos también sean cada vez más claros. ¿Le queda claro, señor Ángelo? ¿Le quedó claro? Sí, pregunten. John, Paulo, Sí, a mí me quedó claro, profe. Gracias. muy bien, no te preocupes. Lo que pasa, muy buena pregunta también de su compañero. O sea, pregunten todo lo que ustedes quieran. Cuando comunicamos el diseño a los desarrolladores, es nosotros que le entregamos ya las fichas de requisitos. ¿Recuerdan que hicimos en la clase 4 la ficha de requisitos? Y le decíamos cómo tiene que funcionar eso le entregamos. ¿Y eso dónde se da? Muchas veces se da cuando le entregamos las especificaciones de casos de uso. Recuerda que acá no estamos todavía en caso de uso. Ojo, estamos en ficha de requerimientos y especificación de requisitos. Así es, Ángel, efectivamente. ¿Alguna pregunta adicional, señores? Pregunten, ¿no? Estamos de oferta. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo se le entrega? Cuando ya todos los requisitos son completamente claros, tanto para el equipo como el equipo que va a desarrollar, como para los clientes. Es decir, el cliente ya sabe qué va a recibir y por otro lado nosotros también sabemos qué cosa debemos entregar al cliente. En ese momento nos ponemos de acuerdo y empezamos a hacer la construcción. Eso depende, muy buena pregunta también, John, depende del jefe de proyectos. Por eso que el jefe de proyectos tiene que controlar que la construcción del sistema tiene que ser de acuerdo a las especificaciones. A ver, y esto se da mucho, John, por si acaso. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, cuando construyes una casa, tú mandas a hacer el plano con el arquitecto.
¿de acuerdo? Y le dices, requerimiento, mira, yo quiero 2 baños, quiero 3 habitaciones y quiero una sala grande. Requerimiento. Y el ingeniero, perdón, el arquitecto, es el que te hace los planos. Esos planos serían las especificaciones de los requerimientos. El arquitecto analiza qué es lo que tienes que, qué es lo que te tiene que entregar y construye los planos y te los entrega y dice, sí, está bonito. O de repente le dices, no, mira, hay que hacer un cambio, hay que hacer otro, y luego otro, y luego otro. Que yo quiero que mi sala sea un poquito más grande, que mi patio quiero... Perfecto, se hizo, no hay problema. Ok. Y su compañero John preguntaba, ¿y qué pasa cuando los desarrolladores no hacen lo que les decimos? Muchas veces no hacen lo que le decimos porque el mismo cliente, cuando ya se está desarrollando el proyecto, hace cambios inesperados o no controla el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, ¿qué sucede? No que se arrepienta, no lo controla. Sí, no, más bien, disculpe el término, sino es que a medio camino se le ocurre algo que de repente no vino en el foco que se le prendió desde un inicio, sino ya algo Exacto, que después quiere agregar, ay, me acordé de veras, oye, agrégame esto también, algo así, a mitad de exacto, camino. exacto. Y en ese momento, lo que tenemos que hacer antes de implementar eso, tenemos que hacer un control de impacto de cambio. Es por eso que en los proyectos existe lo que se llama el control de cambios. ¿Qué pasa si cambio esto? ¿Cuánto tiempo me demora? Porque para el cliente puede ser, oye, pero es un botoncito nada más. O sea, ¿estás a cobrarme tanto por un botoncito? Es que yo no te cobro por hacer el botoncito, te cobro por la lógica que tiene que cumplir ese botoncito. Ojo, entonces, tenemos ese tipo de inconvenientes muchas veces cuando desarrollamos los sistemas y esto ayuda muchas veces, si los requerimientos son claros, a un buen desarrollo o perjudican el desarrollo. Pero por otra parte, a veces los programadores hacen lo que quieren. Son como los albañiles, le entregas el plano y le dices, mira, lo vas a hacer de esta manera. Yo considero que los programadores son como albañiles, dicho sea paso. Y, o sea, que hacen lo que quieren, pero no, pero así no, me así más fácil, yo utilizo esto, mejor achico la sala, pongo el baño de otra manera, y al final, como no controlamos, el albañil hizo su agosto. Pues. ¿De quién depende eso? De ustedes, señores. Ustedes estudian la carrera de Administración y Sistemas. Cuando un proyecto, el desarrollador, el programador, ha hecho lo que él se le ha dado la regalada gana, yo le echo la culpa al jefe de proyecto, ustedes. Ustedes tenían que haber controlado el desarrollo del proyecto. Y si no está haciendo lo que debería hacer, simplemente, ojo, no se le paga o se le despide. Porque no es que el albañil haga lo que quiera. Para eso hemos diseñado un plano. Ustedes son arquitectos de sistemas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Lo que pasa es que esta etapa de seguimiento es importante. Lo que pasa es que la parte de seguimiento del proyecto es cumplir con los plazos y el calendario y los entregables del proyecto. Sí, esa es la parte más importante de un proyecto. Bien, ejercicio en este momento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a trabajar 5 minutos. Son las 5:10. No, las 3:10, 3:15. Háganme 3 requerimientos de un sistema de control de asistencia para una empresa. 3 requerimientos. Y desglosen esos 3 requerimientos en los requisitos. Ya saben, en el modelo de Excel que les he mostrado. Este requerimiento tendría que hacer estos 3 requisitos. O sea, esos 3 requerimientos tienen que hacer estos requisitos, perdón. Determinan 3 requerimientos.
tres requerimientos de un sistema de control de asistencia para una oficina. Adelante, señores, 5 minutos. Tres requerimientos y al menos tres requisitos. Pues, al menos tres requisitos. Vamos. Bien, señores, a ver, ¿cuáles serían los tres requerimientos? Falta un minuto todavía, ¿no? Mil disculpas. A ver, Ángelo, ¿cuál sería un requerimiento?
A ver, Ángel, un requerimiento. John, un requerimiento. El encargado debe registrar el estado de personal. Te estamos colocando registro de asistencia, vale. ¿El jefe personal va a registrar la asistencia yo o el propio empleado? Pregúntate eso. ¿Cómo debería funcionar? ¿Cómo debería funcionar un sistema en registro de asistencia? Ah, muy bien, Germán. El empleado registra su asistencia. Muy bien, Daniel. El jefe de personal consulta el reporte de asistencia. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Vamos. Muy bien. Pero eso puede juntarse a lo que decía su compañero, que es Germán, que decía el empleo registra su asistencia. Podríamos decir un requerimiento completo, sin ambigüedad. El empleado registra su ingreso y salida. Ya lo tienes completo. ¿Por qué colocarlo por partes? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los requerimientos como tal, un requerimiento, habíamos dicho, tiene que ser claro, tiene que ser preciso. Y estas precisiones en los requerimientos hacen que nosotros, pues, tendríamos que hacernos ciertas preguntas como ingeniero de requerimientos. Oye, ¿este requerimiento qué objetivo tiene? ¿Cuáles son los resultados de la fase de análisis? ¿Para qué me sirve este requerimiento? Ojo, como ingeniero de requerimientos, ¿no? O sea, como la persona que está capturando los datos del cliente. ¿Cuáles son los puntos de partida? ¿Qué debo de considerar en los requerimientos para que este requerimiento sea válido? ¿Dónde debo registrarlos? ¿Qué áreas son las encargadas? Esas son las preguntas que nos hacemos muchas veces desde el punto de vista del ingeniero de requerimientos. Desde el punto de vista del gerente de proyectos, oye, el gerente tiene que ver cuánto nos cuesta desarrollar este requerimiento, esto que nos ha hecho el ingeniero de requerimientos. ¿Cuánto tiempo nos cuesta? ¿Cuánto nos demoramos? ¿Qué necesitamos? Eso verá el gerente del proyecto. Y el ingeniero de software, la persona que va a construir el aplicativo, te dirá, oye, ¿cuáles son las descripciones funcionales específicas que yo tengo que cumplir? Eso en específico, ¿qué es lo que tengo que hacer en específico? Y es un elemento muy importante esto, porque los tres trabajan. El ingeniero de requerimientos habla con el cliente, entiende lo que tiene que ver el cliente. El gerente de proyectos se encarga de gerenciar, de ver que el proyecto tenga un éxito. Y el ingeniero de software se encarga de verificar que los requerimientos identificados puedan hacerse, que se puedan cumplir.
Esto nos sirve para poder entender entonces la importancia de la ingeniería de requerimientos, porque muchas veces si hacemos una mala captura de los requerimientos, si el ingeniero de requerimientos no entiende de manera adecuada qué es lo que quiere el cliente, no entiende cuáles son las entradas, las funcionalidades, no va a poder entender la salida. Los ingenieros de software, atentos, no, Ángelo, los ingenieros de software son los que definen cómo se va a realizar las funcionalidades. El ingeniero de software ya no te dice qué es lo que se va a hacer, sino cómo se va a hacer eso. Esa es la tarea del ingeniero de software. El ingeniero de requerimientos te dice qué es lo que se tiene que hacer. En un sentido simple, el ingeniero de requerimientos es el arquitecto. El arquitecto, el que dibuja los planos. El ingeniero de software es el ingeniero civil, el que se encarga de construir. El programador es el albañil. Y el jefe de proyectos es el contratista. ¿Entendemos con ese ejemplo? Entonces no se olviden. Ingeniero de requerimientos, arquitecto. Ingeniero de software, ingeniero civil. El que se pone a llenar las columnas. Porque a veces, o sea, miren, les planteo un ejercicio súper simple. Por favor, atentos con esto, dale. Miren, es bonito ese ejercicio bien bacán. Vamos a volar un poquito. Ojalá que esté acá, sí. Ojalá que esté acá. No está acá, un minutito, no está acá. Ya. Por favor, no se sorprendan con lo que vamos a ver, ¿eh? Un arquitecto, no vamos a decir su nombre porque ni yo lo sé, ¿de acuerdo? Que construyó estos planos. Construyó estos planos. Arquitecto. La visión de este arquitecto era hacer un edificio impresionante, un edificio impactante. Y este edificio impactante que diseñó este arquitecto, ¿de acuerdo? Se tradujo en estos planos. Vas a construir esto, vas a construir, si lo ves de frente quiero que se vea así, si lo ves por la parte posterior quiero que se vea así, si lo ves de un costadito se tiene que ver así. Estos son los planos que hizo el arquitecto, ingeniero de requerimientos. En Australia, el ayuntamiento de Australia dijo: queremos hacer un edificio moderno, futurista, que albergue las artes escénicas, el teatro de nuestro país. Somos un país, este edificio va a estar al costado de una playa, en la ciudad de Sydney, por lo tanto la arquitectura también no tiene que ser rígida, tiene que ser armoniosa con el mar. Complicado. Empezaron a diseñar los planos, las maquetas. En la maqueta todo es posible. Si el arquitecto se dio una fumada de las malas, de acuerdo, y se empezaron a plantear diferentes elementos.
Y hoy en día ese edificio es esto. Menudo trabajo que les costó a los ingenieros hacer realidad el sueño de los arquitectos. El arquitecto dijo, ¿qué vamos a construir? Ahora, que cómo vas a colocar el alambre, el fierrito, cómo vas a colocar la columna, eso no es mi rollo. Yo no sé, para eso tú eres, bueno, miren cómo va por dentro, para eso tú eres el arquitecto. Tú tienes que darle vida a mis sueños. El ingeniero de requerimiento es el que sueña. Haces tu casa, qué buena, Germán, ¿sí? De acuerdo. Pues, ojo, mire, y este es uno de los edificios más emblemáticos del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, qué impactante. El ingeniero de requerimientos habla con el cliente, plantea un producto, pero muchas veces llega, por eso que hay que trabajar en equipo, llega el ingeniero de software y dice, oye, que estás fumado, esto no se puede hacer, pues oye, o sea, mira, te has comprometido todo esto, ya esto, ya esto. Pero ya me comprometí con el cliente, lo tienes que construirlo. Y hablamos con el jefe de proyectos, oye, mira, esto tenemos que hacerlo. Y como leía esto, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos para construir todo este sueño? Se dan cuenta qué importante es que los tres personajes trabajen en conjunto. ¿Alguna pregunta, señores? Muy bien. ¿Qué viene a ser la parte de calidad? Lo que pasa es que después de haber hecho la construcción, antes de entregar el producto al cliente, nosotros tenemos que efectuar pruebas para definir si el producto funciona de acuerdo a lo que el cliente nos ha pedido. Y esa es la parte de la calidad de software. La parte de calidad nos permite demostrar, por eso que se habla de pruebas, demostrar. Una prueba es una demostración de lo que estamos entregando está de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener en consideración para poder redactar, para poder escribir correctamente un requerimiento? Debemos utilizar palabras que sean entendibles por todos. Es decir, tenemos que entender palabras que podamos nosotros establecer como elementos que todos podamos analizar, que todos podamos entender, no solamente el equipo desarrollador, sino también el equipo de analistas. No tenemos que tener ambigüedades, por eso que se habla de los diseños implícitos, los requerimientos tienen que ser completamente claros. La naturaleza de los requerimientos, de los SRS, las solicitudes de requerimientos de software, son muy importantes. Por eso que tienen que ser de acuerdo al negocio, se tiene que tomar en consideración las condiciones propias del desarrollo del aplicativo. A veces el cliente no entiende lo que se le va a construir y a veces el cliente cree que eso no es necesario. Y a veces el cliente cree de que eso es algo de que de repente nunca lo va a usar o de repente ni siquiera sabe que existe. Y es por eso que los requerimientos, desde su momento de la concepción, desde el momento en que ideamos el requerimiento, son requerimientos que tienen que ser 100% específicos. Estos requerimientos, muchas veces, frecuentemente, solo el usuario lo conoce porque lo necesita, pero no conoce el tipo de solución que más le conviene. Yo quiero un software de ventas.
Perfecto, pero ¿cómo se va a realizar tu venta? Yo quiero un software de control de ingresos de personal. Perfecto, pero ¿cómo funcionaría el software de control de ingresos de personal? ¿Cómo crees que va a funcionar la solución en tu organización? ¿Tienes los elementos tecnológicos? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Pentagonito, este, compramos un sistema de control de acceso que no era necesario pasar ninguna tarjeta, ni colocar tu huella digital, ni absolutamente nada de eso. El sistema funcionaba con un sistema biométrico de cámara. Tú pasabas por un ambiente y había una cámara de alta velocidad que capturaba tu imagen, o sea, tu rostro, hacía un punto de comparación con 24 puntos componentes de rostro y permitía tu ingreso. O sea, no tenías carnet, no tenías nada. ¿Por qué? Porque una de las necesidades de trabajar en ese momento en el Pentagonito era de que nadie, ninguno de nosotros sabía quién era la otra persona, no nos conocíamos por nombres personales. Es decir, todos trabajaban con un nombre supuesto, un seudónimo. O sea, ustedes saben que mi nombre es Jorge Aguilar. Allá en ese momento, cuando trabajaba con ellos, por medidas de seguridad, nos dieron otra identidad, porque era parte del negocio. Entonces, ¿cómo? Y si te entregamos un Photoshop, ya se va a saber quién eres, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sistema? Solamente capturaba los elementos biofaciales, 24 puntos de comportamiento biofacial, había una cámara que capturaba tus datos y te permitía ingresar a algunas habitaciones o algunos ambientes. Por eso que es importante que estos requerimientos sean entendidos por todos, sean entendidos por su naturaleza. Hoy día vamos a revisar su proyecto, entonces ya deben tener sus requerimientos claros, deben tener los requisitos establecidos por cada uno de los requerimientos. Y estos elementos tienen que poco más adelante traducirse en funcionalidades. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué tan seguro es de que lo maneje de esa manera? ¿Qué tan rápido es que la gente lo entienda? Y poco más adelante eso ya desde el punto de vista del ingeniero de software se va a traducir pues en restricciones, ¿no? ¿Cuáles son los estándares de lenguaje de programación? ¿En qué sistema operativo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las políticas que se tienen que manejar dentro del aplicativo? Debemos tener claro, señores, que las solicitudes de requerimientos de software es algo muy importante en el desarrollo de un sistema. Es la fuente principal. Si el requerimiento está mal hecho, si no aprueban tu requerimiento, lamentablemente lo que construyas va a estar mal. Es como las bases. ¿Qué pasa si el plano de un edificio está mal? ¿Qué sucede cuando el plano de una construcción está mal hecha? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La aplicación no va a funcionar, pues. ¿Sí? Entonces, eso no va a poder trabajar, no va a ser funcional para lo que el cliente quiere. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce Palacio de Gobierno? Imagino que sí, ¿cierto? ¿Sí? En la parte posterior a Palacio de Gobierno, ¿sí? existe una escalera, Rayito de Sol creo que se llama la construcción. ¿La conocen? Puente Rayito de Sol creo que se llama. ¿De acuerdo? ¿No han visto ese puentecito de ahí? ¿Han visto ese puente Rayito de Sol? Justo detrás del... Bien, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha subido por la rampa? ¿Ha ido por la rampa? Es chistoso porque para subir ese puente tienes una super rampa, cruzas al otro lado y cuando cruzas al otro lado para el puente Santa Rosa, que le llaman Paredo Santa Rosa, sí tienes que bajar por escalera. O sea, tantas rampas hechas por las puras para que una persona con silla de ruedas no pueda bajar, pues.
Miren ustedes, o sea, son estupideces que hacen los arquitectos. Como, por ejemplo, la que tengo una pequeña selección de imágenes, ¿sí? Que probablemente ustedes hayan visto. ¿Qué les parece el edificio? ¿Creativo? Muchos de estos edificios pueden llegar a ser creativos. El arquitecto diseñó, porque fue el requerimiento. Quiero, eso es un edificio que evoca la música, un piano y una guitarra. Edificios que forman parte como si fuera una librería. Esto es en Alemania. ¿Han visto el edificio de la Torre Interbank que queda en Paseo de la República, ahí en Javier Prado, que parece que está ahí cayéndose hacia adelante? ¿Sí? Pero tal como tenemos edificios súper impactantes, y son edificios donde vive gente, también tenemos edificios que realmente están mal construidos. Observen, ¿no? No, pero miren cuando la gente salta en el estadio, miren cómo baila el estadio. ¿Mm? Edificio en Rusia, de a poquito se empieza a caerse el edificio. Es como si fuera un sistema mal construido. Un edificio en la Meca, donde hay harta cantidad de lluvia de arena y ese edificio siempre se paga. Listo. Ahí está la lluvia de arena. Pero lo peor es que cuando ves sistemas, pues, imagínate que tu sistema no funciona. En el Perú tenemos también nuestros edificios históricos, por si acaso. El edificio LED, es impresionante. Entra una silla, creo, ahí. Sí. O, ya, pues es un buen arquitecto, ¿no? ¿Qué les parece? O probablemente tengamos algo futurista la escalera, ¿no? Así es, maestro. Así se ve tu sistema cuando lo diseñas. ¿Bien? O este edificio que para mí es impactante realmente. Desafía la naturaleza, ¿no?
o mejor aún todavía. Y como alguien se puso creativo, pero dése cuenta, esa es la realidad. Y por favor, observen este edificio que es súper importante, muy bonito. Y ojo, tiene aire acondicionado. Miren ustedes en el segundo piso, en la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos esto? Ojo, esto fue la primera parte. Antes, esto está en etapa de construcción todavía. El edificio terminado, el edificio realmente terminado, terminó así por si acaso. Es el mismo edificio, pero ya terminado, nos hicieron su ampliación. Con aire acondicionado en el último piso y en el segundo también, por si acaso. O sea, así funcionan sus sistemas a veces, ¿no? Es increíble que nos estaban haciendo ese juego de blocks. Hay un juego Roblox, creo que se llama el juego. Es importante que tu sistema, entonces, ¿qué suceda? Tenga una buena arquitectura. Si el arquitecto de datos es un imbécil, el sistema tarde o temprano se va a caer. Es muy importante que tengamos esto claro. Bien, preguntas, señores. ¿Alguna pregunta? Por eso es importante de que ustedes diseñen correctamente el sistema. Ojo, muchas veces, si en la solicitud te piden varios módulos, hay que tener en consideración que son como pisos de un edificio. Todos tienen que comunicarse. Si los sistemas tienen que interactuar con otros sistemas, tenemos que verificar la forma como va a interactuar con otros sistemas. Bien, preguntas. Este, profesor, Adelante, disculpo. adelante, adelante. Sí, bueno, no sé si un poco graciosa la pregunta porque justamente por eso estudiamos, pero el ingeniero, bueno, el soñador, el de requerimientos, para esta parte siempre está, antes de lanzar digamos, ¿cómo se puede decir? El prototipo de ideas, ya estableciendo los requerimientos, no puede haber una revisión, Sí, se puede plantear. aparte de la de él, pues, ¿no? De repente de otros ojos más. O sea, recomendable que mayormente ellos tienen algún tipo de, no sé, asistencia. Sí, lo que pasa es que ese es el juicio de expertos. O sea, tú muchas veces en proyectos, en algunos proyectos, por el costo a veces no se hacen, se pide la consultoría de juicio de expertos, personas que conozcan sobre el tema, para poder Mm, diseñar un buen sistema. Ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, muchas empresas para la construcción de sus sistemas de facturación electrónica están pidiendo consultorías de organizaciones que alguna vez hayan desarrollado facturación electrónica para su marca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos saben cómo funciona la trama de datos en su marca. Y así se aseguran de que cuando se desarrolle el sistema sí funcione dependiendo de los requerimientos establecidos. Sí es posible hacer eso. ¿De acuerdo? ya, Pero, perfecto. Ahí ojo, recién van a las... pero eso resulta costoso muchas veces. ¿De acuerdo? Gracias, profe. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, señores?
Listos. ¿Están listos para su revisión de proyectos? Hoy día tenemos revisión de proyectos, ya saben. Listo. ¿A qué hora comenzamos la revisión de proyectos? ¿Quieren comenzar ahora mismo o les damos un tiempo para que revisen? Porque la revisión de proyectos es en la clase de laboratorio, por si acaso. Listo, entonces a las 4 a las 4:45 nos reunimos en el salón de laboratorio, ¿de acuerdo? Y hacemos revisión de productos equipo por equipo, grupo por grupo, ¿les parece? Listo, señores, entonces nos vemos 4:45 en el otro salón. Tienen una hora.